Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. Es lunes 20 de enero, día de memoria para el pueblo cristiano, para el pueblo luchador del Salvador. Hace 46 años, la Guardia Nacional nos asesinó al padre Octavio Ortiz y a 4 jóvenes. Hoy es un día de memoria y esperamos encontrarnos más tarde, allá en el Despertar en San Antonio Abad, para hacer memoria y también para seguir recogiendo las firmas en contra de la minería. Es un día de memoria, es un día de historia, porque el padre Octavio fue vilmente asesinado y Monseñor le dio el lugar que le corresponde. Lo puso como ejemplo de lucha en el reino de Dios, un reino que no se logra con tanquetas ni metralletas. Y hay una frase interesante de Monseñor, no es el momento para estudiarlo, cuando dijo que las armas no hacen más que hacernos más brutos a los hombres. Lo dijo con ese tono y con ese ímpetu de su voz. Es un día de memoria, es un día de recuerdo agradecido de la vida del padre Octavio y sus 4 compañeros. También hoy vamos a iniciar una nueva temática con Monseñor Romero. Terminamos ayer toda la catequesis sobre el bautismo, tomando en cuenta la homilía del 14 de enero de 1979. Nos queda analizar en otro momento la del 80, que es mucho más fuerte que esta que hemos estudiado. Hoy vamos a comenzar la temática de Jesús como palabra. Yo les invito a que nos pongamos en sintonía de esa figura de Jesús como palabra. Les quiero recordar que este programa no exalta frases de Monseñor. De hecho, hoy va a aparecer en lo que vamos a escuchar uno de los extractos a propósito de las plumas vendidas, cosas como esas, pero las frases muchas veces son sacadas del contexto. Y en este programa no analizamos ni exaltamos una frase. Aquí tenemos todo el compendio. Esta es la intención que tenemos en este programa. Sigamos estudiando las frases, pero dentro de su contexto. ¿Por qué Monseñor se atrevió a decir esto? ¿Por qué dijo aquello? Ubicado en su contexto, nos va a formar mucho más. Oigamos a Monseñor. Los hechos concretos, Dios no los desprecia. Querer predicar sin referirse a la historia en que se predica no es predicar el Evangelio. Muchos quisieran una predicación tan espiritualista que dejara conformes a los pecadores, que no les dijera idólatras a los que están de rodillas ante el dinero y ante el poder. Una predicación que no denuncia las realidades pecaminosas en las que se hace la reflexión evangélica. No es evangelio. Sobran aduladores, sobran falsos profetas,
Sobran en tiempos conflictivos como los nuestros quienes tienen su pluma pagada y su palabra vendida. Pero no es esa la verdad. Me contaron que cuando sacaban mi valija de la aduana antier, alguien dijo: allí va la verdad. La frase breve me llena de optimismo, porque en mi valija no traigo contrabando ni traigo mentira, traigo la verdad. He ido a aprender más la verdad. Y cuando un periodista me pregunta, dicen que después de Puebla va a cambiar su predicación, ¿qué piensa usted? Le dije: la verdad no tiene por qué cambiar. La verdad se dice siempre, tal vez con más finura, pero siempre contando con nuestras limitaciones. Es la palabra concreta de un hombre que tiene su estilo y su manera de ser, pero que no es más que el instrumento de Dios. Es en la historia concreta. Y las lecturas de hoy nos dan este ejemplo, queridos hermanos. ¿Qué es la primera lectura? Sino Isaías reflexionando en la realidad de su historia del momento. Eran los israelitas prisioneros y cautivos en el destierro de Babilonia. Y en ese hermoso capítulo dice que Dios va a dejar caer ya los cerrojos de todas las prisiones y van a volver libres. Y canta este retorno e invita con un canto precioso: no os acordéis de lo pasado. He aquí que hago nuevas cosas, ya están brotando. Y bajo la figura de ríos que brotan del desierto, quiere decir que hasta lo imposible puede hacer Dios cuando se pone en Él la confianza. Y habla de un retorno. Le parecía a los israelitas en Babilonia que todo se había derrumbado. Muchos perdieron la esperanza, pero había una conciencia en el resto de Israel. Siempre había una conciencia que era como el resto de la esperanza. Y esa es la conciencia que los profetas alimentan. Por eso, hermanos, la historia de Israel, que recordaba con nostalgia los tiempos cuando Dios los sacaba de Egipto y los conducía a través del desierto guiados por Moisés, era una historia de grandes ilusiones, pero decían: ahora todo se ha derrumbado, otra vez en el cautiverio, ya no hay esperanza. Isaías les dice: aquellos prodigios del pasado, olvídenlos porque vendrán cosas mayores todavía. Dios de la historia de Babilonia no es el Dios de la historia en Egipto, ya es otro capítulo, pero es el siempre Dios vivo. Es una reflexión comunitaria. Es hermoso ver un pueblo, como lo estoy viendo aquí en la catedral y lo presiento a través de la radio, reflexionando en su esperanza. Es aquel Dios de Egipto, es aquel Dios de Babilonia, es aquel Dios de los primeros cristianos, es aquel Dios que cuando llegó la plenitud, Cristo también lo siente en su pueblo. Estamos escuchando a Monseñor Romero, recién llegado de Puebla. Es una experiencia en Puebla, para él formidable, para nosotros mucho más, porque a Monseñor lo marginaron, la conferencia episcopal no lo delegó para que fuera a Puebla, pero fue invitado especial de una corriente de Sudamérica y por eso Monseñor pudo participar. Mucho de lo que está en los documentos de Puebla de 1979 son aportes de Monseñor Romero, porque estaba viviendo la realidad, no estaba inventando. Estamos en la homilía del 18 de febrero de 1979, recién llegado de ese encuentro de Puebla, y está haciendo referencia al profeta Isaías capítulo 43. Es el segundo Isaías. Y como estamos
hablando de Jesucristo como palabra, él tituló la homilía Cristo, la palabra siempre nueva de la iglesia. Solo el título ya es sugerente. Cristo, la palabra siempre nueva de la iglesia. Solo quiero prevenirles de lo que muchas veces nos envuelve como catequesis, como predicación. A veces, incluso en la teología de la liberación, admiramos, festejamos, amamos la acción de Dios en el pasado. Cuesta, pero de verdad se lo digo, cuesta ver la acción de Dios en el presente. Yo creo que ya les he contado que una de tantas veces en estas conmemoraciones yo fui a participar en la UCA, en la capilla de la UCA, y el padre John Sobrino tomó la palabra. John Sobrino fue profesor mío, y lo considero un amigo. Hoy ya está retirado de todo, prácticamente no tiene acceso a las visitas. Pero el padre John, para poner en alto la figura de Monseñor Romero, citó una situación particular que vivía el padre Ignacio Ellacuría, mártir de la masacre en la UCA. Ellacuría, con toda su sabiduría de filosofía y de teología, con todo su saber proveniente de la disciplina de Xavier Zubiri y otros conocimientos y la experiencia de más de 20 años de estar en el país, Ellacuría, cuenta John Sobrino, estaba perdiendo la fe. Lo contó él, no es invento mío. Y dijo: gracias a que apareció Monseñor Romero, el gran Ignacio Ellacuría recobró las energías para seguir creyendo. Les decía esto porque cuando usted escucha predicaciones y que hablan de lo magnífico que fue Dios y hizo, y nos cuesta, incluyo la teología de la liberación, nos cuesta ver la acción de Dios en el presente. Esto es lo que vamos a escuchar de Monseñor Romero en esta homilía: Cristo, la palabra siempre nueva de la iglesia. No es que hace 2000 años vino Jesús y qué bonito, tan lindo Jesucito. No. Jesús vino y no se fue. Jesús vino y está aquí. Verlo así es lo formidable. Por eso Ellacuría, que estaba a punto de perder su fe, nos regaló esa magnífica frase. Con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Y uno debe tomar en cuenta que Dios, con Monseñor Romero, pasó por El Salvador, pero Dios está en El Salvador. Aduladores, dice Monseñor. Sí, aduladores hay muchos. ¡Ay, tan lindo, Monseñor! Sí, no, pero quien diga la verdad, eso no es tan común. Porque la verdad trae consecuencias. Cuando John Sobrino le piden que hable de Monseñor Romero, casi siempre cita aquel encuentro que John tuvo con unos campesinos de Chalatenango. Y dice: es que Monseñor dijo la verdad y nos defendió a los pobres, y por eso lo mataron. Dos grandes consecuencias: decir la verdad y defender a los pobres. Y lo mataron. Esa conclusión de ese campesino es formidable. Porque el que se mete a hablar verdad, a decir la verdad, termina en problemas. Por eso muchas veces preferimos decir la mentira. Hace bastante tiempo yo les decía que nuestro país
a mí me da pesar que no tengamos auténtico periodismo. Yo veo muchos youtubers de todo pelaje. Leo un par de periódicos y se nota perfectamente que hay periodistas a favor del gobierno y periodistas en contra del gobierno. ¿Y dónde está la objetividad del periodismo? No, monseñor tiene razón. Lo que hay son plumas vendidas. Yo trabajo para este medio y le vuelo. Yo trabajo y lo defiendo. ¿Y el periodismo objetivo? Periodismo objetivo. Yo no soy periodista, pero he trabajado con periodistas por mucho tiempo. El periodismo es el que busca la verdad. ¿Se acuerda cuando les hablé del tema de la evidencia? El que tiene la verdad es el que es más evidente, el que está más cerca del acontecimiento. No podemos acercarnos a la realidad de la crucifixión de Jesús, sí, pero acerquémonos al momento. Y mientras más nos acerquemos, es el que va a tener más verdad. Anteayer estaba viendo algo lamentable. No me interesa cómo se llama, pero era un defensor de la conquista española, defensor de la conquista. Y él descalifica lo que aquí llamamos como encuentro de dos mundos. ¿Qué encuentro? ¿Qué es descubrimiento? Y por ahí se fue ese tipo. Dice que los españoles vinieron a salvarnos. No, en este programa no se pueden decir malas palabras, pero se las merece. Pero ese tipo, historiador, dice, especialista en historia, ¿cómo se atreve a decir que España es nuestra salvadora? Cuando tenemos evidencia del daño que hizo España en estas tierras. Que los aztecas se comían a los seres humanos y 1000 sacrificados en los altares indígenas, ¿sí? Contra 20 millones o más millones de indígenas asesinados por los esbirros españoles. A mí me gusta mucho la frase de Dagoberto cuando hablaba de esta conquista. Decía que la primera guerra la tuvimos y decía, los malditos castellanos, así usaba la expresión Dago. Porque no es cierto que vinieron a salvarnos. Vinieron a destruir, y esto es la verdad. Pero claro, una pluma vendida, como ese tipo que no me interesa saber su nombre, 10 minutos lo escuché y me dio vómito, lo corté. Cuando, como cristianos y cristianas, nos comprometemos con Cristo, nos comprometemos a decir verdad. Monseñor Romero está desarrollando esta homilía que los 3 títulos que va a desarrollar nos van a dejar mucha riqueza. Primero, es una palabra que se encarna en la historia. Palabra, se encarna en la historia. Segundo, es una palabra que ilumina la historia. Se encarna, la ilumina. Y tercero, Cristo y su Espíritu, palabra que es garantía de esperanza en nuestra historia. Gran contenido. Sé que lo vamos a disfrutar. Las lecturas para el día de hoy, estamos en Hebreos 5, ya vamos en 5, son 13 capítulos. Hebreos 5, del 1 al 10, dice lo siguiente. Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados.
Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también Él está sujeto a la debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor, sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Proclamado por Dios, sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Necesitamos transportarnos al culto judío. Yo soy sacerdote, yo soy sumo sacerdote. Viene una familia que quiere que ofrezca un sacrificio en su honor. Me traen, si es pobre, 2 pichones como María y José. Si es medianamente agricultor, ganadero, un cabrito, una oveja. Pero si tiene mucho dinero, me trae un toro de lo más gordo y más cebado, más hermoso, para que ofrezca yo, sacerdote o sumo sacerdote, ofrezca el sacrificio por las intenciones, por los pecados de esa familia. Yo agarro los pichones, el cabrito, el cordero, la oveja, el toro, etcétera, lo que traiga. Le meto el cuchillo en la garganta al animal y degüello al animal, y la sangre agarro la mitad y la mitad la tiro en el altar y la otra mitad se la tiro a la gente y me como el toro. Jesucristo vino a abolir ese tipo de ritos, ese tipo de sacrificios. Y Él, Jesús, se convierte en el Agnus, el cordero. No voy a agarrar un animal y le voy... No. Ni el gallo, ni la gallina, nada. Yo voy a hacer la ofrenda. Yo voy a ser el oferente. Yo soy el sumo sacerdote, pero también soy la víctima que va a ser presentada en el altar. Esto tiene una profundidad que para los que no son católicos, y algunos católicos que tal vez no logran comprender esta profundidad que tiene este cambio de práctica de la religión judía a nuestra fe cristiana. No es lo mismo que un sacerdote reciba de una familia un toro, cordero, cabrito, 2 pichones, y lo ofrezca en el altar y riegue su sangre, y esa sangre hace un gran humo y ese humo sube hasta el cielo. Eso se acabó. Porque Jesús es sacerdote, es sumo sacerdote y es víctima. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes. Esto es el cambio radical. Cuando vamos a la misa, no llevamos una ofrenda para que el sacerdote ore por nosotros. No. Vamos a hacer memoria de esa entrega de Jesús
que es sacerdote, que es sumo sacerdote y que es víctima. La carta a los hebreos, yo les he dicho, poco a poco nos está llevando al Nuevo Testamento, está citando que Jesús fue llamado para ser sacerdote, para ser sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Allá en el Génesis está este pasaje del rito de Melquisedec, que es un rito para siempre. Por eso, según el rito de Melquisedec, significa para siempre. Dios Padre lo mandó y él obedeció. Pero me están matando, pero tengo que ser obediente. Porque yo no vine solo para presentar ofrendas, vine para hacer ofrenda. Y sufriendo, aprendió a obedecer. La carta a los hebreos es fuerte, pero necesitamos tener cabeza fresca para entender que no se trata de un Jesús que ofrece sacrificio. No. Él es el sacrificio. Por eso en la misa, cuando el sacerdote, después del prefacio, se llama, Santo eres en verdad, Señor, es decir, pero cuando él dice, santifica, Señor, esos dones, todos nos ponemos de rodillas, porque ahí se hace presente Jesús. Si tenemos fe en que esa hostia y ese vino es el cuerpo y la sangre de Cristo, si no, quede separado. Me gusta una escena que contaba mi comadre Lupita, que nos escucha en California. Una vez estaba el padre Ezequiel Gámez, con su manera elocuente como predicaba él. Estaban en el entierro de un señor, Chungo, no sé cómo se llamaba. Y había gente hablando y el padre se le ocurrió decir, los que eran verdaderos amigos de Chungo guarden silencio. Todos guardaron silencio. Esto de la consagración, cuando el sacerdote impone las manos sobre la hostia y sobre el vino, santifica, Señor, estos dones de tal manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo. En ese momento todos hincados, porque ahí esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, ese vino se convierte en la sangre de Cristo. No es que Cristo ofrece, no, Él se ofrece. Por eso el sacerdote actual no ofrece nada, no, hacemos memoria de esa entrega de Jesús. Como hacemos memoria, más tarde vamos a estar en el despertar primero Dios, vamos a hacer memoria de el sacrificio del padre Octavio Ortiz. Así funciona este método en la iglesia. Cuesta, como les decía sobre las palabras de Monseñor, cuesta traer al presente la acción de Dios. Muchas veces nos gusta más recordar qué lindo fue. No, qué difícil es. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22, y dice lo siguiente. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió, ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres.
A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Todo lo nuevo cuesta. Muchas veces nos gusta más lo viejo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y para qué van a ayunar si están con el esposo? Cuando les arrebaten el esposo, entonces van a ayunar. Nuestra vida debe marcarse por eso. ¿Estamos con el esposo? ¿Para qué hacer ayuno? No estamos con él, entonces hay que ayunar. Pero mucha gente propugna el ayuno como condición para estar con Dios. No es al revés. Hace unos días escuchaba a un predicador, no sacerdote, pero católico, y dice, tenemos dos maneras de presentarnos ante Dios. O limpios, y no sé cuándo vamos a estar limpios, o nos presentamos para que nos limpie. Son dos actitudes. Limpios. No me gusta cuando en la misa dice, los que están debidamente preparados, acérquense para comulgar. ¿Quién está debidamente preparado? ¿Quién? ¿El sacerdote? ¿El del coro? ¿El que leyó las lecturas? ¿El que recogió la limosna? ¿Quién está dignamente preparado? No me gusta esa acción en las misas. Yo nunca lo hice. Actitud 1. Yo estoy limpio y como limpio entonces llego a los pies del Señor. O yo estoy sucio y busco al Señor para que me limpie. Dos actitudes diferentes. De la primera no estoy seguro. ¿Quién verdaderamente está limpio? De la otra sí, yo soy uno de esos. Yo estoy pecador y acudo a Jesús para que me limpie. Entonces todos los días lo estoy buscando porque necesito que me limpie. No puedo decir yo estoy limpio, ni el Papa está limpio. No se puede asegurar que está limpio el Papa. Yo nunca he sido Papa, pero sé cómo se juegan las cosas en la iglesia, en muchas partes de la iglesia. Y hay cosas, por ejemplo, que no me permiten decir que yo soy limpio. Por eso los obispos cuando celebran la misa dicen conmigo indigno siervo. Así lo dice el canon, así lo dice la plegaria eucarística. Dos actitudes. O me considero limpio y como limpio busco a Dios, o estoy sucio y sucio busco a Dios para que me limpie. ¿Puede haber ayuno cuando estamos con el esposo? No. Cuando estamos con el esposo hay que tener fiesta. Por eso toda misa, toda Eucaristía, todo culto, de verdad debe ser una gran fiesta, porque estamos con Jesús. Pero si no estamos con Jesús, entonces ayunemos. Pero Jesús siempre está con nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Lo nuevo con lo nuevo, lo viejo con lo viejo. Cuesta dar ese paso. La iglesia es portadora de la verdad y portadora de la novedad. Verdad y novedad deben permitirnos a usted y a mí vivir permanentemente en una fiesta. Nadie nos puede quitar el derecho de estar de fiestas. Hay una alabanza bonita. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Kohong nimak ich, chupan ribaniva, chupan ribaniva, chupan ribaniva. Ni matiol chichi veraja, ni matiol chichi veraja. Un cachiquel que aprendimos allá en Guatemala. Estamos de fiesta con Jesús. No hay por qué hacer ayuno.
No, ayuno todos los viernes. Si no está con Dios, sí. Si no está con el esposo, haga todos los ayunos. Pero si está con Jesús, sonría, viva feliz. Transmita la esperanza a sus compañeros, a su esposa, a sus hijos. No vaya a la misa y venga amargada. Sonría. Si está con Jesús, haga fiesta. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.